Vuélvelo a cachear, mamá. Peppa Pig esconde varios misterios a través de sus episodios. Algunos pueden sonar impactantes y otros algo perturbadores. Pero el que les estoy a punto de contar es el que definitivamente más ha generado teorías muy oscuras. Y no estoy hablando de un episodio. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding. Learning can be scary. Mis diablillos, espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro viernes de Creepypasta. Diablillos, sé que teníamos varias semanas sin viernes de Creepypasta. Sé que lo extrañaban muchísimo, yo también, lo admito. Así que el día de hoy les traigo una historia que me habían pedido bastante y es sobre la popular serie animada Peppa Pig. Esta caricatura no es de mi época, pero es muy famosa y sé que casi todo el mundo la conoce. Lo que no todos conocen son las teorías conspirativas que se dicen sobre ella en internet. Y es que hay muchos blogs de creepypastas que aseguran que esta linda serie está inspirada en algo muy aterrador. Una historia muy turbia que ocurrió hace muchísimos años en Reino Unido sobre una niña llamada Peppa y una familia de granjeros que no tuvo un final para nada feliz. Existen varias versiones sobre esta aterradora historia con finales muy similares, pero hoy les voy a contar la leyenda más popular. En lo personal siempre me he preguntado cómo les gusta tanto esta comiquita si sus dibujos son tan mal hechos, son tan feos y raros, parece que los hizo un niño pequeño. Y cuando me puse a investigar sobre todo esto, efectivamente, los dibujos originales sí los hizo un niño pequeño. Y antes de seguir, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Si te gusta el terror, activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de los 3 videos que subo a la semana, todos los lunes, miércoles y viernes. Y hoy quiero saludar a uno de los miembros más activos del canal y es a Berito Antil. Te mando un besote, un abrazo, gracias por el amor, por el cariño. Y si tú también quieres ser un diablillo de corazón, es muy fácil, solo tienes que darle clic al botoncito de unirse. Ahora sí, pónganse los audífonos, apaguen las luces, que comenzamos con la creepypasta. La aterradora historia real detrás de Peppa Pig. Peppa Pig, una de las series más inocentes y alegres, oculta un terrorífico y sangriento origen que ocurrió aproximadamente hace 15 años atrás. Se cuenta que en una granja en Reino Unido vivía una familia que se dedicaba a criar cerdos para luego sacrificarlos y venderlos al carnicero del pueblo. Esta familia era muy pequeña, estaba conformada por una niña pecosa y un poco gordita que se llamaba Peppa. Ella tenía mucho parecido a su padre, el granjero John Smith. De la madre de la niña
se sabe muy poco. Existían muchos rumores en el pueblo de que había tenido un accidente cuando la niña era apenas una bebé. Otros más bien decían que se encontraba en prisión, ya que había sido arrestada unos años atrás por atacar a su esposo con un cuchillo en estado de embriaguez. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con ella, ya que tanto John como Peppa nunca quisieron hablar del tema con nadie. Solo se sabía que la pequeña Peppa añoraba mucho el hecho de tener una familia normal como el resto de los niños del pueblo, con su papá, su mamá y un hermanito para jugar, porque se sentía muy sola y además su padre era muy estricto con ella. Sus amigos la describían como una niña agradable y muy callada. Ayudaba mucho a su padre en algunos labores de la granja. Siempre estaba en el área del criadero de los cerditos, donde les daba de comer, los limpiaba y los cuidaba. Entre todos los cerdos, Peppa tenía sus favoritos. Se trata de una pequeña familia de cerditos que estaba separada por ser un poco diferente a los demás. El papá cerdito era un animal grande y obeso que tenía problemas en la vista. La mamá cerdita solo fue capaz de engendrar a 2 crías porque tenía problemas de fertilidad. Una de ellas era un simpático cerdito muy rosadito varón que hacía unos ruidos extraños con el hocico. Peppa decía que sonaban como los pequeños rugidos de un dragón. Y la otra cría era una hembra que estaba creciendo y engordando sumamente rápido en comparación con el resto de los cerditos. John Smith, el papá de Peppa, también tenía un área en la granja que era un matadero, la fase final de los cerditos. A ese lugar Peppa nunca iba, ya que le daba terror solo escuchar los gritos desgarradores de los pobres cerditos. Por esta razón, su padre le advertía que nunca se encariñara con los animales de la granja, ya que tarde o temprano tendrían un triste final. Sin embargo, ella no lo podía evitar. Era una niña muy dulce y amaba a los animalitos con locura, sobre todo a esa familia de cerditos que eran sus preferidos. Muy dentro de ella los idealizaba como la familia que siempre había querido tener. Amaba jugar con ellos, cuidarlos, además que le daban compañía la mayor parte del tiempo. Peppa solía hacer dibujos con tiza en las paredes de su habitación y un día quiso dibujar a esta familia de cerditos. Así que hizo un dibujo representando a los cerditos de la forma más fácil para ella. Unos cerditos personificados, caminando en 2 patas, con ropa y zapatos. Una mezcla entre humano y cerdo, que es la que todos conocemos ahora en la serie de Peppa Pig. O al menos eso es lo que dice la leyenda. Según estas fueron las palabras de Peppa. A papá cerdito le puse lentes porque le cuesta ver y esto va a ayudar a que vea mejor. También está mamá cerdita muy hermosa. El cerdito más pequeño es el hermanito varón, con un dinosaurio porque le gusta rugir como uno y le pondré de nombre George. Y la última se llamará Peppa, como yo, porque tiene mucho parecido a mí. Ese día estaba acompañada de una amiga del pueblo, a la que por cierto le encantó el dibujo que Peppa hizo y le sugirió llamar a su papá para mostrárselo. Pero no esperaban que la reacción del granjero fuera tan horrible. Apenas su papá entró a la habitación, en vez de aplaudirle o felicitarla por el hermoso dibujo que había hecho, se molestó muchísimo reprochándole que no debía encariñarse con los animales, que se lo había advertido cientos de veces porque ya sabía cuál era su destino final y el propósito de estar allí. Fue un momento muy horrible para Peppa. No dejaba de gritarle muy fuerte que solo eran para vender y comer, que no eran para jugar ni mucho menos para hacer dibujos. Mientras Peppa lloraba desconsoladamente, su amiga estaba muy apenada y decidió irse a su casa. Entonces su padre le dijo una frase a Peppa que nunca olvidará: te voy a dar una lección y ahora sí vas a aprender mucho. La tomó del brazo y se la llevó a la máquina trituradora de carne. De hecho, la acababa de arreglar y la había puesto en marcha para continuar con la producción de carne de la granja. Peppa estaba muy asustada y odiaba estar en ese lugar. Sus paredes estaban repletas de sangre, su olor era putrefacto y las vibras eran de lenta y dolorosa. Luego todo empeoró cuando su padre le dijo que tendría que meter a sus cerditos favoritos en la trituradora de carne. Lo peor de todo es que él la estaba obligando a que lo hiciera con sus propias manos, tomar cada cerdito uno por uno e irles quitando.
Peppa estaba gritando desesperada. Le suplicaba a su papá que por favor no la obligara a hacer eso, pero su papá no cambió de opinión. Con todo el dolor de su corazón, temblando, tomó a 3 de los cerditos y los metió uno por uno en la trituradora de carne. Sus manos estaban llenas de sangre y no paraba de llorar. Solo faltaba la cerdita hembra que ella había apodado como Peppa. Pero en ese momento algo había cambiado dentro de ella. Tenía su mirada perdida. Le dijo a su padre que iba al baño un momento y corrió a su habitación y con la sangre que tenía en las manos le dibujó un vestido y una gran sonrisa a la cerdita Peppa. Después de eso regresó al lugar donde estaba la trituradora de carne para terminar su trabajo y su papá estaba sentado en una esquina esperándola. Entonces Peppa tomó a la cerdita que faltaba, pero como estaba tan pesada se enredó un poco poniéndola en la correa de la trituradora y parte de su brazo se fue con ella y se quedó atorado dentro de la trituradora. Todo esto pasó muy rápido y se lo consumió al momento. Ella comenzó a gritar y a llorar de dolor. Sus gritos se mezclaban con los de la cerdita. Su papá corrió para ayudarla, pero desafortunadamente no pudo hacer nada. La enorme máquina absorbió y la destruyó por completo. Una escena muy horrorosa para un padre, y John Smith se sentía tan pero tan culpable que no soportó el dolor de perder a su hija y terminó la vida. Horas después llegó la policía, la ambulancia y los medios de comunicación del pueblo. Quedaron impactados con el terrible y escenario que había en esa granja. Pero lo que más les llamó la atención fue el extraño dibujo que había dentro de la habitación de la niña, que además tenía restos de... Los reporteros le tomaron fotos y esa era la única imagen que podían publicar en los periódicos y en la televisión, porque las demás tendrían que tener censura. Según este dibujo lo vieron los creadores de Peppa Pig y les pareció tan curioso que decidieron inspirarse en él para crear los personajes principales de esta caricatura. Aunque esta historia suena muy aterradora y triste a la vez, no se ha confirmado que sea 100% cierta. Lo que sí es cierto es que esta caricatura en los últimos años ha estado envuelta en muchísimas polémicas sobre su oscuro origen, su aterradora historia real, y también porque algunos padres se quejan de ella por enseñarle malos modales a sus hijos y porque es cero educativa. ¿Y tú? ¿Crees que esta aterradora historia es real? ¿O conoces alguna otra versión sobre el verdadero origen de Peppa Pig? Déjame allá abajito en los comentarios que te voy a estar leyendo. Bueno, diablillos, espero que les haya encantado este videazo de terror. Si conocen alguna otra creepypasta de la que quieren que investigue y les hable a ustedes, solamente pídanmelo. Y por supuesto no olviden regalarme un grandísimo like. Los amo muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Y espero que no sueñen con Peppa Pig. ¿Está todo en construcción por Bobo? ¡Ay, no manches, Cosmo! ¿Qué te pasó? No se supone que estés aquí. No se supone que tú estés aquí. ¿Por qué? ¡Ah!